tal? Buenas tardes. Pues el día de hoy les voy a contar una historia que es la que escucho desde hace 8 años. Es muy similar entre las historias de los papás de los niños que yo atiendo. La mayoría me dicen, doctora, fíjese que yo sentía que había algo con mi bebé que no era normal. Yo no sabía ni cómo explicarlo, no sabía qué tenía, no sabía describirlo. Y a todos los doctores a los que los llevaba, todos me decían, es normal, su niño es diferente, no lo compare con su hermano ni con otros niños, cada uno tiene su ritmo de desarrollo. Algunos me decían, no, su niño es flojito, señora, entonces pues vamos a esperar a ver qué pasa. Entonces yo me desesperé, doctora, y empecé a buscar otros médicos, pero nadie me hacía caso a lo que yo decía. Luego empecé a buscar videos en YouTube, en Google, y me di cuenta como que mi niño podría tener parálisis cerebral o trastorno del espectro autista. No lo podía creer, tampoco quería creerlo, pero pues un día me armé de valor y busqué atención en otro lugar hasta que me escucharon de lo de mi bebé y pues me armé de valor y me dieron el diagnóstico. Ahora creo que debí de haber insistido mucho más o debí de haber buscado a alguien que me hiciera caso. Y a lo mejor si hubiéramos iniciado la rehabilitación antes, mi niño no tendría esta discapacidad o a lo mejor le hubiera ido menos peor que como está. Esta es la historia que yo escucho desde hace 8 años que yo ejerzo mi profesión. Entonces, es por eso que hoy vamos a hablar acerca de cómo detectar una señal de alarma y qué hacer si la detecto. ¿Qué le voy a decir al papá? ¿Cómo se lo digo? Sin ser poco realista, sin lastimarlo, teniendo la sensibilidad, teniendo ese tacto. Ajá. Entonces, para esto vamos a utilizar un semáforo que nos va a decir qué hacer de acuerdo a esas señales de alarma. La que sigue, por favor. Es que no pasa. A ver, un momentito. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Las señales de alarma de acuerdo a este semáforo en el neurodesarrollo de nuestro bebé y vamos a hablar muy rápidamente acerca de la estimulación temprana. Yo soy la doctora Isabel Díaz, soy médico especialista en rehabilitación y tengo la alta especialidad en rehabilitación pediátrica y en electrodiagnóstico. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de 9 puntos. Lo primero que vamos a hacer es identificar tempranamente cuáles son los factores de riesgo para tener algún dato de alarma en el neurodesarrollo del bebé. ¿Riesgo de qué? También eso vamos a ver. Vamos a reconocer el papel de los padres, vamos a hablar acerca de la edad corregida y por qué es importante hacerla. Vamos a ver cómo valoro el neurodesarrollo y les traigo algunas herramientas digitales para pues utilizar en esta época que estamos viviendo. También vamos a ver un poco acerca del movimiento, va a ser muy breve. Vamos a tener los criterios clínicos para decir que es una variante normal del neurodesarrollo y por qué no debemos decir retraso psicomotor como un diagnóstico. Vamos a ver las señales propiamente dichas. Les traigo evidencias de parálisis cerebral, sobre todo porque hay nuevos criterios de diagnósticos y de la edad para diagnosticarla. Y de acuerdo al semáforo, vamos a ver qué hago si encuentro señales de alarma, cómo y qué les voy a decir a los papás. Y finalmente, la pequeña diferencia que hay entre estimulación temprana y early intervention, que está en inglés. ¿Okay? Pero bueno, a manera de introducción, quiero hacerles una pregunta. ¿La rehabilitación y la terapia física es lo mismo? Pues no, comúnmente la confundimos, pero de acuerdo a la OMS y al Informe Mundial de la Discapacidad, la rehabilitación abarca un amplio espectro de actividades como atención médica especializada por rehabilitación, la terapia física, la psicoterapia, la terapia de lenguaje, terapia ocupacional y otros servicios de apoyo. Por ejemplo, otras especialidades médicas o incluso una trabajadora social o un trabajador social. Entonces, la rehabilitación es un proceso, no es solamente ir a que nos hagan la terapia, que nos hagan los ejercicios. Es un proceso que va a permitir que las personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de desempeño físico, social, intelectual, psicológico o sensorial.
En el mundo hay aproximadamente 1.000 millones de personas con discapacidad y la mayoría no tiene acceso a servicios de atención médica y de rehabilitación apropiados. Entonces, bueno, partiendo de esto, ¿qué hace un médico en rehabilitación o fisiatra, que se conoce en otros países, y qué hace un fisioterapeuta licenciado en terapia física o rehabilitación o kinesiólogo, que es como se conoce también en otros países? Pues bueno, nosotros los médicos en rehabilitación somos médicos que hemos completado la carrera de medicina y que hacemos 4 o 5 años de formación más, de residencia o especialidad, al igual que el pediatra, que el ginecólogo, que el cirujano, etcétera. Nosotros nos encargamos de hacer el diagnóstico médico y de prescribir la terapia que el terapeuta va a hacer a través de varias técnicas. También, bueno, vamos a asegurarnos que el paciente esté médicamente apto y estable para tomar esa terapia, y también así vamos a optimizar los resultados. Manejamos los problemas médicos de un paciente asociados al padecimiento que tenga mientras estamos en ese proceso de rehabilitación, y diagnosticamos también prematuramente las complicaciones específicas de una enfermedad, y otras comorbilidades condicionantes, como por ejemplo la presión arterial, la diabetes y demás, para prevenir y no interfiera con este proceso. Y el fisioterapeuta, licenciado en terapia física, licenciado en rehabilitación o kinesiólogo, pues también son profesionales de la salud que están capacitados para evaluar las características clínicas de las patologías musculoesqueléticas o neurológicas comunes, y desarrollan el tratamiento con ejercicio y otras modalidades físicas, como por ejemplo el calor, el frío, la electroterapia. Entonces, a pesar de que hay estas diferencias, tanto los médicos como los terapeutas, es decir, los fisiatras y los fisioterapeutas, tratamos a los pacientes con las mismas afecciones, pero colaboramos y estamos en constante comunicación para asegurarnos que el que gane sea el paciente, y que esté recibiendo el tratamiento adecuado. Entonces, el médico en rehabilitación nunca trabaja solo, siempre trabaja con otros profesionales de la salud, en este caso los terapeutas físicos, pero también podemos trabajar, por ejemplo, con un neuropsicólogo, con un terapeuta ocupacional, con un neurólogo, con un pediatra. Entonces, pues es un equipo. Muy bien. Bueno, ahora sí, entrando propiamente a nuestro tema, les decía yo que el primer punto que vamos a abordar es la identificación temprana de los factores de riesgo. ¿Qué quiere decir un factor de riesgo? Que si nosotros tenemos pacientes con estos antecedentes, pues desde ahí empieza nuestra alarma, ¿no? Aguas, porque puede desarrollar, está fuertemente asociado, a lo mejor no es la causa directa, pero por ese factor pues se puede desencadenar la patología del neurodesarrollo de la cual se trate. Y empezamos con factores de riesgo desde el embarazo, ¿no? Tenemos que saber cómo estuvo el embarazo de la mamá de este bebé. Tuvo infección de vías urinarias, está asociada a la infección y muy relacionada, por ejemplo, la infección de vías urinarias con parálisis cerebral. La mamá tenía alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, cursó con preeclampsia. Recordemos que cualquier cosa que le pase a la mamá va a repercutir en nuestro bebé. Entonces empezamos a identificar desde el embarazo esos factores de riesgo, y a veces no son físicos, también pueden ser ambientales, ¿verdad? Nutricionales, ¿sí? ¿Qué otro factor de riesgo para daño neurológico tenemos nosotros? Ya vimos, ¿no? Antes del embarazo, durante el embarazo y al momento del nacimiento. Por ejemplo, si al bebito le hizo falta el oxígeno al nacer, si se complicó ese parto. Si también detectamos que tuvo un peso menor a 1.500 gramos, es decir, 1,5 kilos, pues quiere decir que ese bebé estuvo muy pequeño y por lo tanto su cerebro pues tampoco se desarrolló como debía. Si fue prematuro, acuérdense que para decir que un bebé es prematuro, se toma como la fecha de corte antes de las 38 semanas de gestación. Pero si tuvo una prematuridad extrema, menos de 32 semanas, peso menor a 1 kilo, pues también es un factor de riesgo. Las complicaciones neonatales, que ya les decía yo, ¿no? Si faltó el oxígeno y demás, y rasgos familiares, ¿no? Físicos, sociales y económicos. La discapacidad está altamente asociada a la pobreza por las faltas de oportunidades y acceso
a la salud, acceso a la información, y a muchas otras cosas. Un ambiente también que no es estimulante, que es pobre en el enriquecimiento de experiencias sensoriales. También eso cuenta mucho para riesgo de daño neurológico, ¿no? Ahora, ahorita que empecemos a valorar nosotros el neurodesarrollo, vamos a ver que hay 4 áreas que valoramos principalmente. Tenemos el dominio motor o el área motora, el área cognitiva, el área adaptativo y personal social y el área de comunicación social. Entonces, dependiendo de cómo nosotros vayamos detectando en estos cuadrantes esa alteración del neurodesarrollo, es como vamos a ver el riesgo de qué. Por ejemplo, si el dominio que está más afectado es el motor, riesgo de qué tenemos, de parálisis cerebral, de trastorno en la coordinación motora, de enfermedades musculares, como por ejemplo distrofia de Duchenne, que es de las más comunes, enfermedades metabólicas, síndromes genéticos o déficit visoperceptual. A veces pensamos que el bebé no se mueve bien porque hay algo mal en el músculo y resulta que lo que sucede es que no ve muy bien o no percibe muy bien las imágenes. Si nosotros tenemos una alteración principal en el dominio adaptativo, personal, social, es decir, que el niño pues no interactúa con los papás como los otros bebés y demás, el riesgo es de trastorno del espectro autista. Si tenemos un predominio cognitivo, es decir, el niño va bien, tiene buena adaptación social con los demás, pero le cuesta trabajo aprender o como que no conoce la información que le estamos dando cuando ya se la dimos previamente, el riesgo va a ser de retraso global de neurodesarrollo y discapacidad intelectual. Nosotros no podemos decir que tiene discapacidad intelectual hasta después de los 5 años de edad, pero si desde antes ya sospechamos que tiene muchos rasgos de discapacidad intelectual, se llama trastorno global del neurodesarrollo y comparten algunas características clínicas con trastorno del espectro autista. Entonces es muy común que se confunda, pero la clave está en esta valoración, ¿no? En el dominio que predomina. Y si el dominio que predomina es de la comunicación, pues podemos tener un retraso del desarrollo del lenguaje o un trastorno específicamente del lenguaje. Se me pasaba. En el dominio común, pues a veces no se cumplen con todos los criterios para retraso global del neurodesarrollo o discapacidad intelectual y a veces puede ser un trastorno específico del aprendizaje, aislado, o sea, solo académico. Ahora, déjenme un segundo. Ahí está. Esperen, es que no pasa. Ahí está. Los bebés prematuros son otra cosa. Y bueno, no es porque sean otra cosa en el sentido de que tengan un manejo especial y diferente, sino que debemos detectar prematuramente más que en los demás bebés, porque tienen más riesgo de ¿qué? De padecer hipoacusia, de padecer retinopatía, ambliopía, miopía, a todas las alteraciones de la percepción y discriminación visual. Tienen también más riesgo de parálisis cerebral, más riesgo que la demás población de trastornos en la coordinación, más riesgo a trastornos o retrasos en el desarrollo del lenguaje, mucho más riesgo de discapacidad cognitiva y un coeficiente intelectual bajo. También van a tener menor rendimiento académico. Van superando las cuestiones motoras, van superando las cuestiones del lenguaje, de la audición, pero al momento de que el niño entra a la escuela, pasa a la primaria o desde el kinder le cuesta trabajo aprender algunas cosas, pues van teniendo menor rendimiento académico. También tienen 2.6 más veces de padecer trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y tienen otras alteraciones neurocognitivas y conductuales. Por ejemplo, la fluidez verbal les cuesta más trabajo, tienen más alteraciones en la memoria de trabajo, flexibilidad y planificación. Entonces, los prematuros, como su nombre lo dice, prematuramente tenemos que detectar todas estas cosas, porque ellos tienen mucho más riesgo que los bebés que nacen a término y que no tienen ningún otro factor de riesgo. Incluso tenemos aquí como referencia, todas mis diapositivas tienen referencia, una guía de práctica clínica de atención integral en la neurorehabilitación del niño pretérmino. Este es del 2014. ¿Sí? Muy bien, entonces ya abordamos los factores de riesgo. Ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer para detectar y parar las orejas y
los ojos, abrirlos bien para estos factores de riesgo, pues reconocer el papel de los padres, ¿sí? Más adelante les voy a dar algunas frases y algunos consejos de cómo hacer esto, pero sí tenemos que tener esa pericia de ver qué nos dice el papá. ¿Por qué? Los padres a menudo sospechan que el desarrollo de su bebé no es como debería ser y quieren saber si hay una razón de esto. Este estudio se hizo en el 2000, tiene ya muchos años, tiene 20 años, acerca de la percepción que tienen los padres en el disconfort del diagnóstico de parálisis cerebral. Pero fíjense, en este estudio se observó que el 86% de los padres que recibían el diagnóstico de parálisis cerebral, ellos ya pensaban o sabían que había algo mal con su bebé. O sea, que el desarrollo no era como el de los otros niños, que no era el que debería de ser. Sin embargo, recibieron únicamente el 16% este diagnóstico temprano de toda esa serie. ¿Qué quiere decir? Que los demás, o sea, un porcentaje altísimo, o sea, el 70%, más de la mitad, no recibieron el diagnóstico cuando ellos ya sabían que había algo mal. Solamente un porcentaje muy bajo, porque otro otro profesional de la salud notó lo mismo que ellos notaban. Entonces, pues bueno, el papá se sintió escuchado, identificado y le dio la razón al profesional de la salud para ese diagnóstico. Pero todos los demás no lo recibieron hasta muy tarde, cuando ya era una señal de alarma. Entonces, hay que escuchar a los papás. Ajá. Muy bien, pasando al tercer punto de la edad corregida. ¿Por qué les voy a hablar acerca de la edad corregida? Tenemos que hacerla si hay un niño prematuro, porque nosotros no vamos a poder comparar un niño que fue de término, que va avanzando en su neurodesarrollo, con un niño que nació antes de tiempo, porque el niño de término le va a llevar esa ventaja de tiempo al niño que nació antes de tiempo. Entonces, vean, vamos a ver cuál es la edad corregida y cómo se saca, ¿sí? Una cosa es la edad gestacional, como este cuadro, este cuadro es exacto, esa es la edad gestacional, ¿no? Es decir, a las cuántas semanas nació nuestro bebé, esa es la edad gestacional. Es decir, por ejemplo, ¿no? Pedro, que les ponía yo la historia de Pedro, nació a las 34 semanas, entonces 34 semanas de gestación, a esa edad nació. Imaginen ustedes que nació hace 2 meses, hace 60 días, estamos en 1 de octubre, imaginen ustedes que nació el 1 de agosto, entonces esa sería su edad cronológica, los días o las semanas que tenga de nacido, ¿sí? Y su fecha probable de parto se la calcularon a las 40 semanas, que son las semanas pues ideales para nacer, ¿no? Las semanas de término aceptadas en todos lados. Entonces nosotros vamos a sacar su edad corregida, o sea, cuántas semanas le faltó para llegar a ser de término, el día que lo estamos atendiendo. Aquí al final de esta línea de tiempo. Hay una fórmula. Pasemos a la que sigue, por favor. Ay, perdón, eso lo hago yo. Disculpe. No, creo que no lo voy a hacer yo. Ahí está. Ay, perdón, de repente esto nos falla. No se preocupen. Bueno, entonces vean. Si no se quieren complicar la vida, no se preocupen. Pueden ustedes poner en cualquier buscador de internet calculadora de edad corregida y les va a pedir ahí solamente la fecha que quieren calcular, de cuántas semanas de gestación nació y la fecha del día de hoy. Y con eso automáticamente la calculadora se los va a dar. Pero veamos este ejemplo para hacer la cuenta muy rápida. Fíjense, nosotros tenemos que sacar primero la edad cronológica. Ya vimos cuál es la edad cronológica, el tiempo que tiene el bebé de nacido en semanas y las semanas de prematuridad, es decir, cuántas semanas le faltó para ser de término. Hacemos esa resta y vemos cuál es la edad corregida, ¿no? Entonces, por ejemplo, este bebecito de esta calculadora, de esta fórmula, pues tendría 8 semanas, por ejemplo, al día de hoy, o sea, 2 meses. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Está en inglés, pero nos sirve para reforzar lo que les acabo de decir. Charlie
Charlie nació a las 28 semanas, esa es su edad gestacional. La edad cronológica de Charlie al día de hoy son 16 semanas, o sea, tiene 16 semanas que nació. Ajá. Entonces, 40 semanas de término menos las 28 semanas de gestación que ya tenía. Charlie nació 12 semanas antes de lo que le tocaba. 12 semanas. Y finalmente restamos las semanas que le faltaron menos las semanas de nacimiento y ahora sí, este bebé tiene 4 semanas, es decir, un mes. Ahora sí, ya podemos aplicarle la escala o lo que nosotros vayamos a hacer para valorar su edad. Ajá. Ahora sí ya puede entrar en los bebés que tienen que estar haciendo lo que cualquier bebé de un mes de edad. Si nosotros todavía no alcanzáramos ese mes de edad, no podemos aplicarle una escala porque, pues les digo, va a estar en desventaja. Pero ¿qué sí podemos hacer? Para los prematuros, pues también hay que explorarlos, también hay que hacer su historia clínica, también todo. En el caso de los prematuros podemos valorar sus movimientos. Igual les traigo una breve introducción a los movimientos generales de Pretzel, porque para esto pues sí se necesita mucha pericia, se necesita estar practicando, viendo y demás. Analizar el movimiento es muy diferente a realizar una exploración neurológica, una exploración física que hacemos todos los días. Se necesitan ciertos requisitos, ciertos horarios, que el bebé esté descansado, que no sea su hora de comer, que no se esté distrayendo, hay que grabarlo 3 o 4 minutos, de preferencia solamente con pañalerito o su pañal, pues, y bueno, pues se revisan otras cosas en el prematuro que no podemos revisar en los niños a término. Entonces les digo, no se preocupen si ustedes se les complica y que si las semanas y que cuándo nació y que a cómo estamos hoy y cuántas semanas pasó, busquen en cualquier buscador de internet calculadora para edad gestacional corregida, edad cronológica, perdón, edad corregida, y van metiendo los datos y automáticamente les va a decir, ¿no?, cuál es la edad cronológica. Ok, muy bien. Ahora sí, pasando a, ya corregimos nuestra edad, ya vimos que, por ejemplo, en el caso de Charlie ya ya puede entrar a la valoración como un niño de término. ¿Cómo valoramos nosotros el neurodesarrollo? Pues bueno, nosotros como médicos, los que estén viendo esta transmisión que sean médicos, pues tenemos que hacer nuestra historia clínica completa. Ya vimos, la detección de los factores de riesgo es súper importante. Tenemos que hacer una exploración física completa. Siempre que tenemos un bebé o un niño, se tiene que desvestir todo. Lo dejamos en pañalito y también tenemos que revisar genitales, permeabilidad anal y demás. Entonces, la exploración completa como normalmente la hacemos. Medimos la cabeza, checamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, los campos pulmonares, el corazón, o sea, absolutamente todo. Y debemos de incluir el examen neurológico, es decir, pares craneales. Acuérdense que al principio les decía yo, muchos de los prematuros padecen de alteraciones visuales, alteraciones auditivas. Entonces, pares craneales, hay que repasarlos, hay que saberlos, ¿no? Del 1 al 12. Fuerza, también sí se puede valorar en los bebés, si los bebés vencen la gravedad o no vencen la gravedad, qué tanto hacen el esfuerzo, por ejemplo, para sentarse, para girarse. Debemos de ver el tono muscular, los reflejos de estiramiento muscular, los reflejos primitivos, recuerden, como por ejemplo el reflejo de búsqueda, de la marcha automática, los reflejos posturales, qué tanto sostiene su cabeza, y la sensibilidad. Esa es como la exploración básica. Pero no nos valora todo. Ahorita vamos a ver las herramientas digitales que les decía. También podemos valorarlo a través de estudios de neuroimagen y complementarlo con estudios electrofisiológicos, como por ejemplo un electroencefalograma, potenciales visuales, potenciales auditivos, emisiones otoacústicas. Esto es lo que van a encontrar en cualquier lugar. Y yendo un poquito más, a ver si no, pásela por favor. Yendo un poquito ya más a lo que es el desarrollo psicomotor, tenemos escalas específicas para el neurodesarrollo. En el ejemplo de los psicólogos, por ejemplo, una de las que se utilizan
es el desarrollo inventario de Battelle segunda edición. El inventario de Battelle nos valora 5 áreas. Motora, dentro de la motora nos valora el motor grueso, a grosso modo que hace el niño o nosotros, ¿no? Por ejemplo, sostener la cabeza, sentarnos, girarnos, hincarnos, pararnos. El motor fino, que generalmente es, ¿cómo se llama? Las habilidades manuales, las pinzas, tomar objetos, pasar de una mano a otra, llevar a la boca. Y el motor perceptual. Ajá. ¿Qué es un motor perceptual? Nosotros podemos creer que el niño escucha, sí, pero no sabemos ni qué tanto y si todos los sonidos, si discrimina o a lo mejor el seguimiento visual, por ejemplo. Ajá. La comunicación. Aquí se valora el lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo. El personal social. Cómo interactúa con otros adultos, cómo interactúa con pares, el autoconcepto y el rol social. Dependiendo de la edad del bebé, es pues también cómo se van aplicando esta escala, ¿no? El adaptativo, autocuidado, responsabilidad personal, pues a un bebé no aplica, pero la escala ya está diseñada para saber que de acuerdo a la edad del bebé, pues no aplica. Ajá. Y cognitivo, ¿no? Aquí se valora la atención, la memoria, el razonamiento, habilidades académicas, percepción y conceptos. Depende, les digo, de la edad del bebé. Esto lo pueden hacer muy bien los psicólogos, un neuropsicólogo. Ajá. Tienen su propia herramienta. Ok, nosotros, ¿qué herramienta utilizamos? Pues hay una escala que se llama EDI, Escala de Desarrollo Infantil. Este está muy, muy padre. De acuerdo a este manual para la evaluación de menores de 5 años con riesgo de retraso en el neurodesarrollo, tuvo su primera edición en el 2013, es una guía buenísima, no se ha actualizado. El doctor Risoli, que es un neuropediatra del Hospital Infantil de México, fue quien tomó la iniciativa, de aquí hay mucha información. Pues bueno, hicieron un estudio muy, muy grande comparando escalas y demás. Hay muchísimas escalas para evaluar el neurodesarrollo, pero para la población mexicana esta es la más adecuada, porque en forma de tamizaje también, ¿no? Porque está en nuestro contexto, está en español y se puede aplicar a los niños menores de 5 años. Esta escala nos va a valorar 5 áreas. Vean, aquí nos toma ya los factores de riesgo, las señales de alarma, las áreas del desarrollo, la exploración neurológica y las señales de alarma. Tiene una sensibilidad muy similar a las disponibles en América Latina. Tiene una sensibilidad del 0.81 y una especificidad del 0.61. Entonces, es la que más se recomienda. Para esta sí hay que tener un entrenamiento especial, así como para el Battelle, por ejemplo. Este es un ejemplo muy breve porque es una escala, les digo, pues que hay que hacer varias cosas, hay que estar capacitado, pero lo que quería que vieran en esta diapositiva son las áreas que valora, ¿no? Y se va poniendo, ¿no? Por ejemplo, factores de riesgo biológico, igual por edad se va aplicando, ¿no? Y ahí nos dice asistencia a 2 o menos consultas prenatales, sí o no, se va escogiendo. Y aquí nos dice, ¿cómo vamos a valorar este punto? Pues pregúntele cuántas consultas prenatales asistió a la mamá durante el embarazo. Y aquí nos dice, ¿no? La madre debe de acudir a más de 2, o sea, mínimo 2, ¿no? Y ahí la vamos marcando. Luego, la exploración neurológica, para que no se nos pase nada, ¿no? Ahí nos va guiando. ¿Presenta alteración de la movilidad de alguna parte del cuerpo? Sí o no. Y si no sabemos cómo hacerlo, nos dice, o cómo explorarlo, nos dice cómo hacerlo. Coloque al niño relajado, acostado, sobre la mesa de exploración, o puede sentarlo, ¿no? Obsérvelo mientras lo estimula, moviliza la cabeza, el tronco, las 4 extremidades, analice la presencia de movimientos anormales, lo que les comentaba, ¿no? El movimiento también se valora, ¿sí? Entonces, vea los movimientos, vea la velocidad, la intensidad, la cantidad, la calidad del movimiento, y bueno, pues así de cada segmento, ¿no? Sí o no. Señales de alerta. Entonces, ahí viene, ¿no? Al evaluar el tono muscular de su niño, lo siente muy flácido, muy aguado, pues, o muy rígido de sus extremidades, ¿no? Y este ítem requiere la exploración o la observación del niño, no solamente nos vamos a quedar con lo que nos dice la mamá. Y aquí nos dice, ¿no? Realice las maniobras correspondientes a valorar el tono, ¿no? Como por ejemplo abrir, cerrar las piernas, doblar, estirar la rodilla. Y áreas del desarrollo, ¿sí? También aquí nos va diciendo,
2 respuestas en sí califican como verde y una respuesta califica como rojo. Entonces aquí nos dice, ¿no? Cuando el bebé está acostado boca abajo, puede voltear su cabeza para los lados y nos pone el ejemplo, nos pone la, ¿cómo se llama? Nos pone la imagen, ¿no? Cómo es voltear para un lado, cómo es voltear para el otro. Y nosotros vamos ahí poniéndole sí o no. Bueno, este es muy general porque hay varias preguntas que contestar. Los resultados de esta escala son muy padres. Desde aquí lo reporta como un semáforo y nos los reporta en rojo, verde y amarillo, ¿no? El verde es un desarrollo normal. No hay factores de riesgo biológico, no hay señales de alerta, no hay áreas del desarrollo que vayan mal, no hay exploración neurológica en verde. Ahí nos dice, está perfecto, cítelo para verificar que el desarrollo va normal, como tiene que ser. Si nos dice que hay un rezago en el desarrollo, es decir, cuando ya pasamos al amarillo, nos dice, aquí hay 2 o más señales de alerta en amarillo, de la valoración que hicimos en los otros cuadros, hay 2 o más factores de riesgo biológico en amarillo y hay 1 o más señales de alerta en amarillo más 1 o más factores de riesgo biológico en amarillo. Ahí nos está diciendo aguas, o sea, refiéralo, de preferencia refiéralo para empezar a buscar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿no? Porque hay mucho riesgo, demasiado. Y el rojo, pues ya es riesgo de retraso en el desarrollo, nos dice, hay 1 o 2 o más áreas en rojo, hay 1 o más ítems en la evaluación neurológica en rojo. Aquí también es, busquen ya qué es lo que está pasando. Necesita un diagnóstico este bebé. Entonces, esta escala, este no es el semáforo, este es el resultado de la escala que lo da en semáforo. Ahorita vamos a ver el otro semáforo que nosotros estamos viendo. Ok, bueno, decimos, nosotros no somos médicos de rehabilitación, no somos terapeutas, no somos del equipo, no estamos haciendo el desarrollo de mi hijo, que es de la UNICEF. Esta venía en un tiempo muy breve, vino en las cartillas de vacunación y estaba súper padre porque viene aquí, ¿no? ¿Sabías que puedes estimular a tu bebé desde recién nacido y no necesita tiempo ni dinero? ¿Cómo hacer la estimulación del bebé? Te daba todos los tips. Y aquí venía, ¿no? Pues que haya pasado un tiempo de que coma, que no tenga sueño, puedes hacerlo mientras lo estás vistiendo, mientras lo estás bañando, mientras le estás dando de comer, o sea, venían tips muy generales. Ahorita ya no se las dan, pero está en internet, ustedes pueden googlearla así, mejorando el desarrollo de mi hijo, de la UNICEF, y la pueden imprimir y dársela a sus pacientes. Entonces aquí vienen los consejos y vean, desde aquí ya viene que cómo palomear, ¿no? A los 3 meses, a los 6 meses, al año y medio, 2 años, 2 años y medio, 3 y hasta los 4. Y vienen todas las áreas, ¿sí? Viene el área motora, el área de lenguaje, el área social, y el área de conocimiento que está hasta abajo y ya se empieza a valorar más adelante, ¿no? Hasta los 2 años. Pero aquí el papá lo que tiene que hacer es ponerle palomita o tache, ponerle palomita o tache. Entonces desde aquí el mismo papá ya se va dando cuenta que su niño a lo mejor no va levantando la cabeza cuando está boca abajo desde que tiene 3 meses. Y viene, ¿no? ¿Cómo va el desarrollo de mi hijo? Márcalo. Si encuentras algo que no, busca inmediatamente que te lo revise. Busca la atención. Entonces, esta tarjeta está muy padre, es muy rápida, es para los papás. Y pues bueno, si nosotros no tenemos mucha experiencia para valorar un niño en estas áreas, pues también lo podemos ocupar. O sea, de eso a no tener ninguna herramienta, esta es muy buena. También ya desde aquí nos va diciendo casi el verde, el amarillo y el rojo, ¿no? Ahora, pasemos a las herramientas digitales. Bueno, pues yo les traigo hoy tres aplicaciones, seguramente hay más, las que yo conozco son estas. En primer lugar está esta de la CDC de Estados Unidos, que es de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Se llama así, CDC, sigamos el desarrollo. Ustedes lo pueden poner así en Google Play o en App Store y les aparece pues esta pantalla así general. Aquí también vienen los indicadores del desarrollo, viene las pestañas, vean, vienen los indicadores, si hay algo que les preocupa, hasta ellos mismos les dicen a los papás, si hay algo que te preocupa, a ver, dale clic aquí, vamos a ver qué es lo que te preocupa de tu niño
y te van diciendo, busca ayuda, busca ayuda, busca ayuda. Vienen información para las familias, para nosotros los profesionales, hay material gratuito. Estas tres aplicaciones que les traigo tienen las dos versiones, la que es gratuita y la que es pagada. Ajá. Yo, por ejemplo, tengo todas, porque pues, también lo trabajo con los papás de mis pacientes, y siempre les digo, no se preocupen, o sea, no es necesario, como decía en la tarjeta de mejorando el neurodesarrollo de mi bebé, no es necesario gastar, aparte están conmigo para llevarles el proceso que se necesita, ¿no? Pero si algún familiar me dice, oye, estoy lejos, ¿cómo sé si mi bebé va bien o va mal? Y pues yo quiero apresurar las cosas, les recomiendo, bajen esta aplicación y vamos a ver qué te dice el marcador. Entonces, también en estas aplicaciones les van diciendo a los papás, la siguiente valoración de tu bebé es en 4 meses, en 6 meses, en 8 meses, así. Ajá, y te va diciendo, si por ejemplo, hay un hito o que no puede lograr, y tienes tache porque ahí te dice, ya tu bebé, no sé, gatea y te pone tache, te dice, no, tu bebé aún no gatea, bueno, ya debería estarlo haciendo, vamos a empezar haciendo estos ejercicios. Y te pone ahí el videito, como está aquí abajito, del lado derecho, te va diciendo qué ejercicios hacerle dependiendo del área, ¿no? Viene la motora fina, motora gruesa, personal social, lenguaje, y también los signos de alarma, de aquí los saqué. Entonces, esta es una aplicación. También les digo, si quieren pagar, también hay una versión pagada. Está en inglés y está en español. Esa sí la pueden bajar así. Otra aplicación buenísima para el neurodesarrollo, esta se llama Guía PP. Guía o Guía PP. Esta es de la Fundación Carlos Slim. Es también muy buena, también la pueden bajar para App Store y en Google Play. Esta aplicación, igual que la otra, nos va valorando, vamos haciendo ¿cómo se llama? Los test de acuerdo a la edad y al área que corresponde al niño. Lo padre de esta aplicación es que si a ustedes se les olvida o a los papás se les olvida que les toca hacerla en 2 meses, créanme que son súper insistentes, aunque no tengan saldo y si la tienen en su celular, suena su teléfono como si les estuvieran haciendo una llamada. El ringtone que tengan de la llamada suena y suena y suena y suena y suena hasta que no le hagan la prueba que corresponde para la edad que tiene. Entonces, eso es lo padre. También tiene una versión pagada, tiene muchas cosas gratuitas, vienen infografías, vienen tips para papás, hechas por psicólogos, por pedagogos. Por ejemplo, ¿no? La versión pagada es la siguiente: si ustedes quieren música para la estimulación a lo mejor del lenguaje o para hacer algún ejercicio de motor fino, los lleva Claro Video y bueno, les da gratis 1 minuto de la canción. Si quieren la canción completa, pues ahí sí hay que pagarla, pero todo lo demás es gratuito. O pueden ir ocupando todas las demás cancioncitas. Entonces, también esta es muy buena aplicación de Fundación Carlos Slim. Y así la bajan, Guía o Guía PP, muy buena también. Y finalmente, les digo, las que yo conozco, tenemos esta que se llama Kinedu. Igual Kinedu tiene un plan gratuito y un plan pagado. Todo les va muy bien con el plan gratuito, les da ideas también para hacer otros ejercicios a los papás, y también viene lo mismo, ¿no? Valora todas las áreas del neurodesarrollo. Igual si hay alguna que no va logrando el bebé, o incluso les dice, si tu bebé aún tiene, no sé, el aducto de pulgar, busca atención, te vamos a dar 2 videos gratuitos, 2 ejercicios al día, para que lo estés haciendo tú el ejercicio, pero tienes que buscar atención. Y si ustedes quieren más ejercicios, pues también está o más videos, está esa opción de pagar los videos. Entonces tenemos varias herramientas, ya vimos muchas gratuitas y muchas que nos ayudan, ¿no? Está esta otra, esta no es aplicación, esta es una página que se llama pathways.org. Esta es una fundación sin fines de lucro, me parece, americana. Está en inglés, ahí sí no hay posibilidad de traducir toda la página a español. A menos que si en su buscador automáticamente les aparece traducir de inglés a español por Google, pues la traducen, pero no siempre sale en español.
Eh, Aquí pueden encontrar mucha información, muchas recomendaciones y hay la posibilidad de bajar algunas guías tipo PDF. Ajá. Cuando ustedes entren a esta página de pathways.org, vayan a la pestaña que dice Ensure the Best Brochure, que quiere decir asegurando lo mejor del desarrollo del bebé. Entonces, ustedes entran a esa pestaña que les digo y les va a aparecer, ahí podemos regresar a la anterior. Cuando entran a esa pestaña para bajar esas guías, les va a aparecer, una pestaña para traducir esa guía que ustedes quieran bajar. Y si viene en español, aquí sí vienen varios idiomas, por ejemplo vienen, ¿no?, en hebreo, en alemán, en francés, en muchos idiomas, viene el español y ahí ya le dan descargar. ¿Qué es lo que va a aparecer cuando ustedes le ponen descargar? Van a aparecer estos como trípticos, como folletos, de asegurándonos, asegurando lo mejor para el desarrollo físico del bebé. Y va a aparecer una portada y una contraportada, ¿no? Esta es la contraportada. Esta es pues, parte de la portada y contraportada. Vienen los consejos para el desarrollo del bebé, desde el nacimiento hasta los 3 meses, luego de los 4 a los 6 meses, de los 7 a los 9 meses, de los 10 a los 12 meses, y esta trae hasta los 15 meses. Ajá. Entonces, aquí esta sí está en español, vienen los consejos y todo lo demás para ver al bebé y todo. Y la otra parte de esta guía, que ya es como lo de adentro del folletito, ya viene, aquí está, ya viene para que el papá o nosotros, si se lo damos al papá y lo imprimimos, vean, ¿no? A los 3 meses, veamos cómo va el desarrollo típico del habla. Y vienen los circulitos para rellenarlos o ponerle palomita o tache, ¿no? Cómo está el habla, cómo está el juego, cómo está lo físico. Incluso vean, viene una parte como de la exploración. Les dicen al papá, póngalo boca abajo y vea si tiene o no dificultad para levantar la cabeza o para sacarla para un lado o para el otro. Y ahí le van poniendo los papás, si puede o no puede, ¿no? Dependiendo de esto. Siéntelo y tracciónelo de los brazos para ver cómo está su cabecita, ¿no? La levanta con dificultad o sin dificultad. Ajá. Entonces, también es una herramienta para que nosotros nos familiaricemos y el papá también vea cómo hacemos la exploración y parte de ella la puede hacer el propio papá. Y también aquí, ¿no?, nos mencionan, la detección temprana es la mejor prevención. Lo que todo padre tiene que saber, si usted nota que hay algo de aquí que no va bien, busque atención. Busque atención porque detectar temprano es lo mejor que le puede pasar a su bebé. Y vienen muchas guías, ¿no? Por ejemplo, vienen ideas para cómo hacer el famoso tiempo boca abajo, se llama Tummy Time, que entre las mamás y demás está como muy de moda, pues es poner al bebé boca abajo para que levante la cabeza, para que no tenga plagiocefalia, para que muchas cosas, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, les decía que estas son las herramientas digitales que hay para complementar esa valoración, que cualquier papá lo puede hacer, que puede detectar cualquier señal de alarma. Todas dicen lo mismo, las aplicaciones, les digo, hasta les mandan mensajito, en la de app, guía app, les llaman y les llaman y les llaman y les llaman hasta que hacen la valoración, la guía que corresponde para la edad, aunque no tengan saldo. Ajá. Entonces, pues no hay mayor dificultad con estas herramientas, las podemos utilizar todos, yo las utilizo, les digo, para mis pacientes, las bajo, estoy al pendiente y demás, porque así también yo los guío a mis pacientes. Muy bien. Ahora, les decía que iba yo a hablar muy rápido y de manera muy general de movimientos generales de Pretzel. Estos movimientos generales, pues bueno, están bien establecidos desde los 90. El doctor Pretzel empezó a ver que nosotros nos movemos desde que estamos en la pancita de la mamá. Eso, bueno, eso no es novedad, ¿verdad? Nos movemos, miren, desde la semana 10, de nuestra semana de gestación 10, ya nos empezamos a tener movimientos fetales. Entonces el doctor Pretzel empezó a estudiar esos movimientos, cómo eran,
cómo íbamos desarrollando esas habilidades motoras y demás, y empezó a observar y a determinar que los movimientos que nosotros presentamos desde que nacemos a término, es decir, desde las 40 semanas hasta aproximadamente las 46 semanas posmenstruales se llaman, pues porque después de la menstruación tenemos esa gestación, pues nosotros presentamos unos movimientos llamados writing, como su traducción es como de escritores, de escritura. Son movimientos lentos, son movimientos finos que tenemos en las manos, que tenemos en los pies. Y después esos movimientos, ¿verdad?, van evolucionando a unos movimientos especiales de características diferentes llamados fidgeti. Ya vamos rotando, levantamos las piernas, vamos rotando la cadera, vamos moviendo más los brazos, ya vencemos la gravedad con las piernas. Entonces, se empezó a ver que los niños que no se movían bien o que no tenían estas características, mejor dicho, de movimientos writing, aunque fueran pretérmino, ya empiezan a hacer señal de alarma de que hay algo que el bebé no está haciendo bien desde pretérmino, ¿no? Por eso les decía, a los pretérminos a lo mejor no vamos a aplicarles una escala de neurodesarrollo de que si sostiene la cabeza, si está durito, si está aguadito, bueno, eso sí lo tenemos que hacer, pero tenemos que valorar su movimiento. En los bebés valoramos esto. Entonces, los movimientos fidgeti, vean, están desde la semana 46, 47, 48 hasta las semanas 60 de edad postmenstrual. Y después de eso, pues nosotros ya vencemos la gravedad, ya hacemos movimientos contra la gravedad y movimientos intencionados. Antes no. Antes no, hacemos movimientos muy sutiles, muy variados y demás. Entonces, movimientos generales de pecho son movimientos, son patrones de movimiento que debemos de tener desde que tenemos la semana 10 de gestación hasta la semana 46, 47, llamados writing, y después de ese tiempo los fidgeti, que están hasta la semana 60 postmenstrual, y después, bueno, ya cambian los movimientos. Entonces, así es como valoramos el movimiento. Muy bien, ahora vamos a retomar la historia de Pedro y de su mamá. ¿La recuerdan? ¿Qué es lo que decíamos? ¿O qué es lo que le decían los médicos a la mamá de Pedro? Es normal, cada niño es diferente, no lo compare con su hermano otros niños, dele su tiempo, es flojito. Otros dicen, hay que esperar hasta los 2 años, qué prisa tiene, cada niño tiene su ritmo. Si bien es importante estar atentos a 2 puntos claves. No todos los niños van a lograr los hitos del desarrollo de una misma velocidad ni al mismo tiempo. Eso es indudable, cada niño es diferente. Y también no todos los niños van a progresar en cada una de las áreas al mismo tiempo, pero sí van a tener una secuencia típica, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No se asusten, esta escala se ve así. Esta escala se llama Denver, es una de las más utilizadas y es una escala de los 70, todavía se aplica. Hay muchos psicólogos, neurólogos y muchos lugares donde se aplica. Ahorita ya hay otras herramientas, ya preferimos otras, pero si las siguen aplicando y ustedes es la que conocen, no se preocupen. Vamos a ver qué sucede con lo que les decía yo con respecto a la diapositiva anterior. Esta escala, si ustedes ven, vamos a ver, concentrémonos de aquí en el primer cuadro del mes 9 al mes 13, por favor. Eso, ahí. Si ustedes ven, hay un cuadrito. Tiene una parte blanca y tiene una parte gris. La parte blanca, ¿qué quiere decir? Esas son las percentilas o el porcentaje de niños que logra hacer esa habilidad en esa edad. Entonces, si nosotros estamos, imagínense, valorando a un bebé de 11 meses, trazamos una línea donde están los 11 meses, que va de 11 a 11, de arriba para abajo, y vamos a ir viendo, ¿no? Exacto. Vamos a ir verificando todo lo que le toque hacer en donde pase esa línea. Entonces, vamos a ver la primera. Dice, se pone de pie por unos momentos. Entonces, queda en blanco, ¿sí? Ya vieron que queda en blanco. Ok. ¿Qué quiere decir toda esa parte de los 9 a los 12 meses? Que la mayoría de los niños,
o sea, entre un 75 y 90% de los niños hacen esa actividad en esa edad, entre los 9 y los 12 meses de edad. Y la barrita de color gris que sigue, es decir, de los 12 a los 13 meses, quiere decir que únicamente el 25% de los niños hace esa actividad en esas edades. Entonces, si un niño que ya le toca hacer la actividad, como la mayoría del porcentaje que lo hace en esa edad, cae en este rango, desde ahí aguas. También es momento de referir. ¿Por qué? Porque el mínimo porcentaje de los niños lo hace en ese tiempo. Y no podemos asegurar ni estar completamente seguros que para nuestra siguiente visita, que sea hasta a lo mejor a los 14 meses, ya lo haya hecho, ¿no? Ahí se puede quedar. Entonces, así es como se interpreta esta escala. Si nosotros ponemos eso en el 11 y vemos que el niño ya lo está haciendo y cae en esa barra blanca, es porque la mayoría de los niños lo logra en esa etapa. Ahora imaginemos, les digo, que estamos valorando a un niño de 13 meses de edad, o 12 meses de edad, un año. Empieza a estar entre lo blanco y lo gris. Ahí es aguas. No pueden dejar pasar más tiempo, más de un mes, para valorar ese niño, y desde ahí ya lo podemos ir refiriendo, porque hay una parte que no está alcanzando como la mayoría de los niños. Entonces, por eso sí, cada niño tiene su ritmo, cada niño es diferente, unos van avanzando un poquito más rápido en un área, otros un poquito menos en otra, pero debemos de tener siempre una escala, que es como una regla para medir y asegurar que lo va a lograr y que no está pasando el tiempo. Entonces sí, ¿hay rangos de edad para lograrlo? Sí. ¿Cuánto? Depende de la escala. Está perfecto. Entonces, les traigo qué es una variante normal del neurodesarrollo y cuándo sospecharla. Bueno, nosotros podemos decir que a lo mejor encontramos al niño encontramos al niño entre el blanquito y el gris, pero solamente en una parte y no en todas. No hay factores de riesgo ambientales. El único antecedente de importancia es que a lo mejor alguno de los padres pudo haber tenido un desarrollo más lento, pero que el papá ahorita en la vida adulta es normal. Que al interrogatorio no hay antecedentes perinatales ni personales patológicos asociados con el retraso, que se puede llegar a asociar incluso al retraso constitucional del desarrollo, que el niño va ganando habilidades a una tasa normal y de forma armónica, solo que un poquito más lento, entre 1 o 2 desviaciones estándar, que la exploración física, tanto general como neurológica, es normal. Ahí sí podemos decirle, no se preocupe señora, va a tener su ritmo, es una variante normal del desarrollo. Y bueno, ¿qué estudios se necesitan para confirmar el diagnóstico? Pues generalmente ninguno, porque este es un diagnóstico de exclusión. Se requiere de haber descartado de varias otras cosas o varias otras causas de ese retraso antes de decir que esto es normal, ¿no? El no se preocupe, es normal, va a su ritmo cada niño. ¿Qué hacer en caso de que nosotros establezcamos un diagnóstico de variante normal? Tenemos que explicárselo a la familia, siempre tenemos que hablar con los papás y explicarles que es una variante normal del desarrollo y que es fundamental evaluar periódicamente al niño para corroborar que siga ganando habilidades y que no se nos vaya a estancar en una de esas. Y se dan prácticas de recomendaciones de prácticas de crianza. Prácticas de crianza, pues va todo, ¿no? Lo del control del niño sano y la cita de seguimiento. Entonces, por eso puse aquí lo del retraso psicomotor. O sea, el retraso psicomotor no es un diagnóstico, es un síntoma de algo, ya lo vimos. Decir retraso psicomotor ahorita es como decir que tenemos estornudos. ¿Por qué estornudamos? Puede ser una alergia, puede ser una infección respiratoria, puede ser cualquier cosa, ¿no? Nos estimulamos la mucosa nasal. Entonces hay que ver por qué estamos estornudando. Ahorita que estamos en épocas de pandemia, ok, tenemos fiebre, tenemos escurrimiento nasal y estornudamos, ¿qué puede ser? Puede ser COVID-19, puede ser influenza, puede ser gripa, puede ser una infección respiratoria, bacteriana, puede ser un simple resfriado. Entonces es lo mismo, por eso les digo, retraso psicomotor
De preferencia no hay que utilizar esta frase, tenemos mejor que decir, necesitamos descartar otras cosas. Ajá, por eso no, retraso psicomotor no lo ocupen, porque es más un síntoma que un diagnóstico. Les confieso, tengo niños, adolescentes ya de 12, 13 años con parálisis cerebral, de verdad, el Gross Motor 5, que es el más avanzado, donde no pueden sostener la cabeza, donde no se pueden sentar, y las mamás me siguen diciendo que el diagnóstico es retraso psicomotor. Entonces, no, porque un retraso, a veces les digo, es como llegar 5 minutos tarde a una cita, ¿no? Y la parálisis cerebral, pues hay que prevenir y hacer otro tipo de intervenciones. Entonces, no ocupemos esto, por favor. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar ya como tal a las señales de alarma, ¿sí? ¿Cuándo preocuparnos por el neurodesarrollo de un bebé? Pues decíamos desde el movimiento, cuando el movimiento es atípico, cuando hacemos toda nuestra exploración encontramos factores de riesgo, pero también vemos que no se está moviendo bien. Tengan muy en cuenta la exploración del diagnóstico. Cuando hay falta del movimiento, o sea, el bebé no vemos que se mueva mucho, es un bebé que dicen, uy, es súper quietecito, no llora, no esto, y despierta y medio come, succiona débil, tiene que ver con el movimiento, cuando el bebé está despierto, ¿no? Por supuesto. Y cuando hay notablemente más movimiento en los brazos que en las piernas, o menos en los brazos o menos en las piernas, como quieran verlo. Cuando hay falta en la variedad del movimiento, o sea, vemos muchos de los mismos movimientos repetidamente, ¿no? Por ejemplo, vemos al bebé y hace, y vuelve a hacer esto, y vuelve a hacer esto, y no hay cambio en la dirección y demás. Cuando hay movimientos rígidos o apretados, de ambos brazos, o cuando las piernas se tensan al mismo tiempo, ¿no? Hay bebés que están acostados y llegan a hacer esto, o con los brazos o con las piernas. Aguas, esa es una señal de movimiento. No es normal hacer ese movimiento. Cuando hay movimientos nerviosos o temblorosos, cuando vemos pequeños movimientos involuntarios que pueden parecer un temblor, ¿no? Hasta ni siquiera se llegan a ver, ¿no? No sé, están haciendo así. Cuando hay movimientos espasmódicos, o sea, se ven movimientos grandes, rápidos, pero carecen de fluidez, ¿no? Cuando hay asimetría, es decir, que se ven claras diferencias en el movimiento en los lados opuestos del cuerpo, ¿no? El bebé mueve más una mano, siempre está haciendo esto, tengo papás que toman todo con sentido del humor y me dicen, ay, yo creí que mi hijo iba a ser boxeador porque siempre hacía esto, ¿no? Y la otra mano ni lo ocupaba, entonces aguas con las asimetrías, tanto de los brazos como de las piernas, ¿ok? Muy bien. Luego, pasando ya a las otras señales de alarma, vamos a irlas viendo por edades, son muchas, traigo 2, 4, 6, 8 meses hasta los 5 años, voy a tratar de ser muy, leer lo más posible y ser un poquito breve en esto. Estas las saqué del CDC, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, me parece que están muy completas, son muy generales. Hay otras páginas en donde vienen por áreas, pero pues es una hoja por cada edad, pero las más significativas son estas, ¿no? Si a los 2 meses su bebé no responde a ruidos fuertes, no sigue con la vista, ¿no? Las cosas que se mueven, si no le sonríe a las personas, si no se lleva las manitas a la boca, si no puede sostener la cabeza en alto cuando empuja el cuerpo hacia arriba, o sea, cuando está boca abajo y quiere levantar la cabeza, aguas, a los 2 meses ya lo tiene que estar haciendo. A los 4 meses, si no sigue con la vista las cosas que se mueven, sigue sin sonreírle a las personas, no puedes sostener la cabeza como con firmeza, por lo menos por momentos, ¿no? Si no gorgojea ni hace soniditos con la boca, si no se lleva las cosas a la boca y si no empuja los pies cuando le apoyan sobre una superficie dura, ¿no? Agarramos al bebé y siempre le ponemos así, entonces ellos empiezan como a querer brincar, ¿no? Eso aparenta y los papás así lo refieren. Cuando tiene dificultades para mover uno o los dos ojos en todas direcciones, ¿no? A veces está un ojo fijo y el otro es el que sigue. Aguas, esos son datos de alarma. Cuando a los 6 meses no trata de agarrar cosas que están a su alcance, ¿no? Es la edad en la que pescan todo, ¿no? Tenemos al bebé aquí, nos quita aretes, cuello, cabello, todo, ¿no? Aguas, ¿no? Y lo que se le pase también lo pesca. Cuando no muestra afecto por quienes lo cuidan, a esa edad ya empiezan a reconocer al papá, la mamá, la abuelita, quien lo cuide. Cuando no reacciona a los sonidos de alrededor, ¿no? A veces, no sé, se cae algo, se azota y todos se asustan, menos el bebé. Cuando tiene dificultad para llevarse las cosas a la boca, ¿no? Pareciera que no le calcula, no le interesa o las ve y las deja por ahí.
Cuando no emite sonidos vocales, como cuál, como la A, la E, la U, cuando no gira. A esta edad los bebés ya empiezan a girar y es un medio como de empezar ¿cómo se llama?, a desplazarse. Cuando no se ríe, cuando no hace soniditos de gusto, esta es la edad en la que más nos encanta tener a los bebés porque están jajaja, ¿no? Empiezan las risitas. Y cuando se no está duro, ¿no? Está duro o espástico, o al contrario, está muy aguadito, lo acuestan y hay una posición en ranita, ¿no? Que tienen las piernitas y los bracitos abiertos. A los 9 meses, si no se sienta con ayuda, si no sostiene las piernas con apoyo, si no balbucea y dice por lo menos mamá, papá, papá, da, ya empiezan a hacer esto, aguas. Si no juegan nada, que sea por turnos como el me toca a mí, te toca a ti. O sea, los veces están muy atentos, ¿no? Y entienden muy rápido el lenguaje corporal de jugar, ¿no? Le haces, ahora tú, y él lo va haciendo. Cuando no responde, cuando le llaman por su nombre, a esta edad ya empezamos a saber quiénes somos nosotros. Cuando no mira hacia donde usted le señala, ¿no? Le dicen, mira el perro, y todos voltean, y el bebé es el primero que está ahí con la cabecita y todo. Si al niño no le interesa cuando le dicen, mira el perro, mira el gato, ¿no? Agua, señal de alarma. Ajá. Cuando no pasa los juguetes de una mano a otra, los mantiene todo el tiempo en una manita. Ajá. Si al año no gatea, pues también signo de alarma. Si no puede permanecer de pie con ayuda, ¿no? Ahí empiezan a hacer sus solitos y los tenemos que ayudar. Si no busca las cosas que ha visto que usted ha escondido, ¿no? A veces le llama la atención algo y le hacemos así y hace esto, ¿no? O sea, lo busca y lo busca. Si no dice palabras sencillas como mamá, papá, si no aprende a usar gestos como saludar con la mano o mover la cabeza, que son las gracias infantiles, ¿no? Empiezan a decir, dile que no, lánzale un besito, ajá, dile adiós, adiós, y entonces automáticamente lo hacen, ¿no? Adiós, y lanzan besos, y ahí se pueden quedar unos minutos. Si no señala las cosas o pierde las habilidades que había adquirido, también señal de alarma. Vamos con el año y medio. Si al año y medio no señala las cosas para mostrárselas a otras personas, ¿no? Algo le llama la atención, te hace lo que sea para que tú le veas lo que el niño está haciendo, ¿no? Gritan, o ya dicen alguna que otra palabra. Si no pueden caminar, si no sabe para qué sirven las cosas familiares. ¿Cuáles son las cosas familiares? Empiezan a imitar, ¿no? Lo más seguro ahorita es que si le dan un teléfono él solito, se lo pone así, atrás, al frente, como sea, y empieza a hacer esto, aunque no le haga nada, ¿no? Porque es lo que ve, es un elemento, el celular es una cosa, es una herramienta ya de la vida diaria. O se cepilla, o ahorita con los botecitos de gel, ¿no? Hasta le hacen así. Cuando no aprende nuevas palabras, cuando no sabe por lo menos 6 palabras, o sea, a esta edad ya deben de saber decir por lo menos papá, mamá, leche, hasta he tenido bebés que dicen coca, chetos, agua, leche, ¿sí? Cuando no se da cuenta ni parece importarle si la persona que le cuida se va o regresa. Él como que está en su mundo, no le hace caso a nadie, y también si pierde las habilidades que había adquirido. A los 2 años, si no usa frases de dos palabras como toma leche, dame, ten esto, por ejemplo, ¿no? Son las frases como comunes. Si no sabe cómo utilizar objetos de uso común, como les decía yo, ¿no? El cepillo, el teléfono, tenedor, cuchara, cuando no copia acciones ni palabras. Ya se dan los niños, si ven que la mamá siempre limpia la mesa después de comer o acaba de pasar el trapo, él también va a querer que le pasen el trapito para hacerlo, ¿no? Van a imitar. Cuando no puede seguir instrucciones sencillas, como les digo, a ver, ten, dale esto a tu papá, ten, llévalo, ¿no? Bueno, dale a tu papá, no, ten, llévalo a papá, pásamelo, ven, ajá. Cuando no camina con estabilidad, ¿no? Sienten que hace puntas o que camina diferente o pierde habilidades que había logrado. A los 3 años, ¿cuáles son los signos? Si se cae mucho o tiene problemas para subir y bajar escaleras, si babea o no se le entiende cuando habla. Ya a esta edad ya le tenemos que entender bastante bien lo que quiere decir. Si no puede operar juguetes sencillos como encajar piezas en un tablero, armar rompecabezas de los grandotes, de los sencillos, girar una manija, cuando no usa oraciones para hablar, cuando no sigue instrucciones sencillas, cuando no imita ni usa la imaginación en sus juegos, cuando no quiere jugar con otros niños ni con otros juguetes, siempre quiere el mismo, ¿verdad? Cuando no mira a las personas a los ojos, ¿no? A esa edad son muy expresivos de quieren ver que todo le digamos o sí o no, o ver por lo menos la reacción que hacemos cuando hacen alguna acción.
o pierde las habilidades que había perdido. A los 4 años también hay signos de alarma, a lo mejor no son tan evidentes, pero sí los hay, como cuál. Cuando no puede saltar en el mismo sitio, cuando tiene dificultades para hacer los garabatos a esa edad, pues la casa está pintada, ¿no? Porque agarran la crayola, el plumón, lo que sea, y pues garabatean todo donde pueden. Cuando no muestra interés en los juegos interactivos o de imaginación. Cuando ignora a otros niños o no responde a las personas que no son de familia. Aquí es muy importante tener en cuenta el juego simbólico, ¿no? ¿Qué es el juego simbólico? Jugar a la casita, jugar al mamá y a la papá, a los amiguitos, a lo que ve en el programa, te dice, ¿no? Tú eres el amiguito tal, yo soy tal personaje, ¿no? Simbolizar ese juego de lo que él ve. Les digo, ignora a otros niños o personas, no responde a los que no son de la familia, ¿no? Mejor dicho, sí. Se rehúsa a vestirse, a dormir, a usar el baño. A esta edad ya tienen que controlar muy bien los esfínteres, eso lo hacemos entre 2 años y medio, 3 aproximadamente. Cuando no puede relatar su cuento favorito, cuando no sigue instrucciones de 3 partes, ¿no? Aquí le decimos, a ver, ve para allá, agarra las llaves, tráemelas. Esas son un ejemplo de una indicación de 3 partes. Cuando no entienden, cuando no entendemos, o cuando el niño no entiende, perdón, lo que quiere decir igual y diferente, ¿no? Es lo mismo, mira, verde y verde. Él así como no, verde y amarillo. Ajá. No entiende que es lo mismo, ¿no? Cuando no usa correctamente las palabras yo, tú, o habla en tercera persona, cuando es él. Ajá. Cuando habla con poca claridad o pierde las habilidades que había adquirido. Y a los 5 años, fíjense, aquí va más con la cuestión de la expresión y del lenguaje. Cuando no expresa una gran variedad de emociones, lo vemos igual todo el tiempo, o no se emociona, o se emociona demasiado con todo, ¿no? Cuando tiene comportamientos extremos, lo que les decía, ¿no? Demasiado miedo, tristeza, timidez, agresión, cuando es muy retraído, muy pasivo, se distrae con facilidad, tiene problemas para concentrarse en una actividad por más de 5 minutos, cuando no le responde a las personas o solo le hace superficialmente, ¿no? Como que siempre, ¿no? Le da como igual. Cuando no puedes distinguir la fantasía de la realidad, cuando no juega una variedad de juegos y actividades, cuando no puede decir su nombre y apellido, ahorita ya tiene que saberlo, ¿no? A esa edad. Cuando no usa correctamente las palabras plurales y el tiempo pasado, a lo mejor todo lo hace presente o lo hace futuro. No habla de sus actividades o experiencias diarias, ¿no? Para esta edad pues ya tienen que ir al kinder y les cuentan, ¿no? Todo lo que pasa, o sea, el niño cuenta todo, ¿no? Se cayó, se pegó, hicimos esto, ¿ah? Cuando no dibuja, cuando no puede cepillarse los dientes, lavarse o secarse las manos o desvestirse sin ayuda. Todos estos son signos de alarma o pierde las habilidades que había adquirido. Entonces, son muchas, estas las pueden buscar en la página de la CDC, pueden hacer una lista y cada que les llegue un niño, ir como verificando y escuchar a los papás. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la evidencia en parálisis cerebral. ¿Qué dice la evidencia de la parálisis cerebral? Tenemos una guía de práctica clínica de la evaluación diagnóstica de parálisis cerebral en lactantes. Está actualizada del 2008, esta tiene 2 años. ¿Y qué es lo que nos dice? Les traigo generalidades, ustedes saben que una guía es muy amplia, pero lo más importante para este tema es ¿a qué edad se establece el diagnóstico? Antes, y todavía alguno que otro niño me llega así con esto de, el doctor dice que no tiene parálisis cerebral porque el diagnóstico de parálisis cerebral se hace hasta los 2 años de edad. No, actualmente se establece incluso antes de los 6 meses de edad con edad corregida, por eso vimos edad corregida. Ajá. Entonces sí, anteriormente se establecía el diagnóstico entre los 12 y 24 meses, actualmente no, ya podemos decir que tiene parálisis cerebral desde el momento que nosotros veamos los signos claros. Ajá. Cuando se sospecha el diagnóstico clínico de parálisis cerebral, pero no puede establecerse, pero tenemos, o sea, hasta nosotros ese presentimiento de que es parálisis cerebral y tenemos que hacer otros estudios, otras interconsultas, podemos dar un diagnóstico provisional de alto riesgo para parálisis cerebral. Sí se vale, en lo que se hace lo que se tenga que hacer. Entonces, tiene un grado de evidencia, ni siquiera es recomendación, tiene un grado muy alto de evidencia, 1 con 2 cruces, o sea, es un alto grado. Ahora, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar actualmente parálisis cerebral? Pues bueno, vean, también evidencia, ni siquiera recomendación o punto de buena práctica clínica,
El método más exacto para la detección temprana de parálisis cerebral consiste en identificar a los pacientes con factores de riesgo neurológico que vimos al principio, los más significativos, junto con el uso de evaluaciones motoras estandarizadas y neuroimagen. Tenemos que hacer resonancia magnética y escalas. Los criterios actuales son movimientos generales anormales, los de Pretzel que les comenté, ausencia de Figetti entre la semana 12 y 16 post-término, que ya lo habíamos visto, y esta escala sí no les traje nada, pero es una escala llamada Hammersmith Infant Neurological. Ajá. Se hace igual una valoración neurológica con todo, ¿no? Con las habilidades, reflejos, tono y demás. Y si se obtienen menos de 40 puntos, junto con los movimientos generales, más que suficiente para hacer el diagnóstico ya de parálisis cerebral. Y neuroimagen de evidencia de lesión de sustancia blanca, gris o alteración anatómica. Entonces, con esto es más que suficiente para hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todo esto. Ahora sí, este es el tema central de nuestra presentación, pero tuvimos que revisar todo esto para llegar a ¿qué hago? ¿Corro, grito y empujo? ¿O a quién llamo? ¿O qué hago? ¿No? Entonces, bueno, ya hicimos nuestra exploración, nuestra historia clínica, aplicamos alguna escala, bajamos nuestra aplicación y lo vamos aplicando a nuestro niño. Vamos a empezar por el verde, para empezar tranquilos. Si hay verde, ninguna acción. Bueno, vamos a ver a qué se refiere con ninguna acción. Si estamos en verde porque no detectamos signos o no nos preocupa nada de la exploración, el desarrollo del niño es típico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no es no hacer nada. Se lo tenemos que decir a los papás, pero tenemos que continuar vigilándolo, por lo menos hasta los 2 años, porque tenemos que asegurar que va avanzando. Entonces, ya vimos qué hacer. Amarillo, aquí sí, aguas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Detectamos una señal y tenemos duda o algo nos preocupa, como que encontramos, el niño no ha liberado los pulgares o el niño no sigue la luz. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero nos calmamos. Se lo explicamos a las papás y le decimos que lo vigilen. Lo chequen, lo observen e incluso podemos pedirle, mire, va a hacer usted un diario si es que usted nota lo mismo que yo y si lo llega a notar o vuelve a hacer este movimiento o que no siga o que, me lo va a grabar. Y le vamos a dar cita en un mes. ¿Por qué? Tenemos que reevaluarlo, confirmar lo que nosotros vimos o descartarlo y bueno, pues valorar y ver lo que hicieron los papás. Y rojo, ahí sí no lo piensen, refiéranlo. Ahorita les voy a decir con quién lo van a referir y cómo lo van a referir. El rojo es cuando detectamos señales claras de alarma y varias preocupaciones en la exploración. Ahí ni lo pensamos, ya no le decimos, va a venir en un mes. No, no lo eviten. Tenemos que explicarle a los papás, ahorita vamos a ver cómo lo decimos, y tenemos que referirlos. Ahí sí no lo piensen. Ahora recuerden, si identificamos varias señales amarillas o tenemos dudas y nosotros consideramos que es suficiente para referirlo, háganlo, no se preocupen. Para eso estamos en todos los profesionales de la salud que nos dedicamos a esto, para corroborar o descartar. No se preocupen, tenemos que poner atención también a quien nos los está refiriendo. Y siempre considere sus observaciones junto con la información que les dan los papás. Los papás les van a decir algo y ahorita van a ver cómo lo hacemos. Y si tiene duda, puede discutirlo con un colega, no se preocupe, discútalo, búsquelo, pero siempre cite al niño para asegurarnos que pasó o fue algo que hizo en la consulta, si es que es amarillo, ¿no? Pero siempre tiene que estarlo vigilando, siempre, no lo dejen. Ahora, ¿por qué referir con la persona adecuada y cómo vamos a hacerlo? Fíjense, esta información lo saqué de un estudio de hábitos de internautas mexicanos en 2019. Hay una página muy buena que se llama Asociación de Internet MX. Se encargan de ver todo esto que hacemos en Internet como país. Y vean, en 2019, ahorita todavía no está el informe 2020, estará hasta el siguiente año, 2.2 millones de búsquedas diarias de salud se hacían en México, ¿sí? En 2019. Ahorita no lo sé por el coronavirus, seguramente van a aumentar.
pero para 2019, una de cada 20 búsquedas que se hacen en general en Internet, una de cada 20 estaban relacionadas con la salud. Y las búsquedas iban desde cómo me quito la gripa, es normal que se me caiga el pelo, yo qué sé. Y 6 de cada 7 personas buscan en línea al presentar nuevos síntomas, ¿no? Por ahí dicen como doctor Google, Google sábelo todo, no sé, hay muchas maneras de referirnos al Google, ¿no? Entonces, nuestros pacientes van a preferir las redes sociales como fuente preferida de información antes que nosotros, como profesionales o médicos de la salud, y para tomar decisiones siempre van a ir a un buscador, ¿no? Ahí te aviso, ahí te digo, o por aquí están así, me está diciendo esto la doctora, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a construir una casa, ¿con quién vamos? Pues con un arquitecto, ¿verdad? Primero, porque no queremos que si viene un albañil o algo así, se nos va a caer, o sea, si queremos arreglar un coche, pues vamos con el mecánico mejor, ¿no? Si queremos declarar impuestos, ni pensarlo, con un contador, o sea, ahí sí, Dios nos libre. Pero cuando tenemos un problema de salud o cuando nuestros pacientes tienen un problema de salud, antes de llegar al médico y al profesional adecuado, vean, no hay una llegada lineal, pasa esto, ¿no? Miles de enredijos antes de llegar de nosotros, porque pasan por Google, por la familia, por la vecina, por el radio, por los amigos y finalmente llegan con el médico. Entonces, tenemos que tener mucha empatía y tener el oído abierto para nuestros pacientes, para que lleguen pronto, ¿no? Y no lleguen así, en 2 o 3 o 4 o 5 años, cuando ya la mamá se resignó, como la historia de Pedro. Entonces, ¿a dónde o con quién lo refiero? Este es de la guía de práctica clínica de México, ¿no? Nosotros estamos en México, de la atención integral en neurorehabilitación del niño pretérmino. Fíjense, sea cual sea la historia del recién nacido pretérmino, tiene que referenciarse a medicina de rehabilitación. Ya vimos que la rehabilitación es un conjunto de actividades de varios profesionales de la salud. Entonces, tiene inestabilidad fisiológica, sí, pasa a cuidados intensivos, pero solicitamos interconsulta para manejo rehabilitatorio. No tiene inestabilidad fisiológica, hay factores de riesgo pre, per y postnatales, sí, pasa a medicina de rehabilitación. Entonces, hay que referirlos a un médico en rehabilitación, a los pretérminos, ¿no? De acuerdo a este esquema. Ahora, vamos a ver qué dice la guía de práctica clínica de parálisis cerebral. Vean, tenemos un recién nacido, hacemos un lactante, hacemos nuestro control del niño sano, no hay factores de riesgo, nuestro examen neurológico está normal, no hacemos nada, solamente, eso sí, estar vigilando el neurodesarrollo hasta los 2 años de edad. Si vemos que hay algo que no nos gusta, envío a rehabilitación pediátrica. Porque hay que hacer el complemento de la valoración que ustedes ya hicieron. Ahora, este manual para la evaluación de menores de 5 años, que les decía yo que ya es viejito y demás y no se ha actualizado, pero sigue siendo muy, muy bueno, vean a otras referencias a más comunes. Se refiere a neurología pediátrica, a médicos en comunicación humana, que es lo que antes se conocía como audiología y foniatría, a rehabilitación pediátrica, a neuropsicología pediátrica, a genética, a pedagogía, a terapia ocupacional o a psicología. Entonces, a cualquiera de estos profesionales pueden ustedes enviarlo. Y si ustedes son uno de estos, si el que nos está viendo es un genetista, un pedagogo, un terapeuta, físico ocupacional, psicólogo, también refieran y soliciten la valoración por otras especialidades médicas, ¿no? Rehabilitación pediátrica. ¿Ok? Bueno, ¿por qué actuar pronto y con el profesional adecuado? Ya vimos lo de cómo llegan los pacientes y que tardan y que lo evitan. No se recomienda ya el enfoque conservador de esperar y ver. Eso era antes, ¿no? No lo vamos a mandar a rehabilitación hasta los 2 años porque tenemos que esperar y ver. Ese enfoque ya no se utiliza, ya no se debe de ocupar. Y menos cuando hay claros indicadores clínicos de una discapacidad del desarrollo. El ejemplo más especial es la parálisis cerebral. Es preferible iniciar la intervención a los 6 meses de edad en lugar de los 24. Imagínense un bebé de 6 meses que está espástico, pero todavía no está deforme, no tiene contracturas, a un bebé de 2 años que ya llega, a veces que ya no lo podemos ni mover, ya no logra extender los codos, ya no logra abrir las manos, ya incluso hasta tiene molestias, dolor, deformidades. Entonces, no, ese enfoque de vamos a esperar a ver, ya no, por eso es referencia. Los padres necesitan apoyo y prefieren un diagnóstico temprano en lugar de ese enfoque de esperar y ver. La evidencia muestra que los padres experimentan más depresión y estrés cuando no están satisfechos con el proceso diagnóstico, cuando ellos sienten que hay algo mal con su bebé, pero que
no saben cómo explicarlo y van con uno y van con otro. Es posible que muchos de las personas, incluso profesionales de la salud, consideremos que no es urgente el seguimiento del desarrollo neurológico de los pacientes de alto riesgo durante esta pandemia, pero para los bebés y para los papás es extremadamente importante. Y ahorita vamos a hablar de una opción para disminuir este riesgo. Entonces, sí, el mayor cambio del desarrollo del cerebro y la médula espinal de nuestro bebé y bueno, de todos nosotros ocurre en los primeros 2 años de vida, pero en los primeros 6 meses de vida es en donde nosotros tenemos los mayores cambios del desarrollo motor. Entonces, por eso es la referencia inmediata. A veces esas habilidades motoras o las dificultades en el movimiento suelen ser sutiles y difíciles de detectar. Como les digo, ¿cómo valoramos el movimiento? Tenemos que ver y entrenarnos para detectar esas alteraciones y sutilezas. Entonces, por eso es muy importante que cualquier dificultad pues sea detectable lo más temprano posible para darle una terapia de intervención adecuada, teniendo como objetivo facilitar mejores resultados. Como les digo, no es lo mismo que llegue un bebé de 6 meses con espasticidad a que llegue de 2 años, de 3 años. Ok, ahora vamos a ver qué y cómo le vamos a decir a los papás. Traigo hasta testimonios de otra parte del mundo. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar las preocupaciones de los padres en forma atenta y entenderlos sin discutir y explorar cualquier otra inquietud. Los padres quieren ser tomados en serio. Entonces, lo primero es escuchar. Cuando nosotros hacemos el interrogatorio, si el papá le dice, fíjese que me preocupa que no sostiene la cabeza, o como que me preocupa, o yo veo que mi bebé no es igual que los demás, escúchenlo y pregúntenle, ¿por qué? O sea, ¿en qué siente usted? No lo sé, pero creo que es diferente. Entonces, ¿qué le decimos? Lo tranquilizamos y le decimos, no se preocupe, ahorita vamos a hacer la exploración. Y acabamos nuestro interrogatorio. Si ellos no refieren a alguna observación, nosotros podemos preguntar, ¿hay algo que le preocupe de cómo su bebé se está moviendo, está viendo, está escuchando o está interactuando con usted o con otra persona? Y entonces ahí el papá se puede quedar así de, sí, fíjese que ahora que lo piensa, a veces no le hace caso al perro que nos despierta a todos. Aguas. Entonces hay que tener mucho oído. Entonces ya vimos, escuchamos atentamente, los entendemos, no discutimos, no, señor, pero si oyó re bien, mire, no, se me hace que es su imaginación. No, eso no se dice. Los tomamos en serio y estamos atentos por si sale alguna otra preocupación. Finalmente, ¿qué hacemos? Hablamos con los papás. Le decimos, vamos a verificar con exploración su preocupación. Si yo en la exploración encuentro algo, no se preocupe. Vamos a ver si es necesario aplicar un examen clínico especializado, si solicitamos un estudio o pedimos una interconsulta hasta que descartemos y que todos estemos tranquilos. Entonces el papá se va a sentir escuchado, se va a sentir que le pusimos atención, va a saber que le vamos a dar una solución a esa preocupación. Y nunca prometan logros con la terapia, nunca lo prometan. Tengo niños que llegan muy afectados con, les digo, un 2 motor 5 de la parálisis cerebral, que no sostienen la cabeza y me siguen diciendo, no sé, me dicen nombres, me dicen quién, me dijo que con mucha terapia iba a caminar. Entonces le prometemos cosas que a lo mejor no va a lograr, cuando no tenemos ni siquiera un diagnóstico, o a lo mejor ya lo sabemos, pero no sabemos dar el diagnóstico y el pronóstico, y mejor le decimos, no se preocupe, en rehabilitación lo van a rehabilitar, ¿no? Y ya vimos que es la rehabilitación. Entonces, nunca prometan logros con la terapia, jamás lo hagan. Mejor díganle, miren, no se preocupe, esa no es mi área, la vamos a mandar con la experta, ella le comentará, y sí, pero doctor, dígame que por favor, que no sé qué. A veces he tenido que ocupar la siguiente frase, de verdad, señora, no tengo una bola de cristal para ver qué va a suceder en el futuro, tampoco soy Dios para asegurarle que sí va a lograr y que no va a lograr. Vamos a ir viendo su evolución, pero vamos a darle la terapia para ver cómo reacciona. Y poco a poco, esperando el momento adecuado, es cuando se les da el diagnóstico. Entonces, los padres quieren saber cuándo hay un problema y qué quiere decir ese problema, ¿no?
De ahí podemos decirle alto riesgo de daño neurológico, alto riesgo de parálisis cerebral, alto riesgo de... También es muy importante para los padres saber que sus preocupaciones se toman en serio, por eso les digo, los escuchamos y les decimos, no se preocupe, vamos a revisarlo. Si no encuentro nada, le doy cita en un mes y vemos si sigue haciendo esto que a usted no le gusta y yo también ya lo tengo en mi expediente. Si es necesario, pedimos el estudio, pedimos la interconsulta, hacemos la valoración que se necesite. Los papás al recibir un diagnóstico discapacitante sienten culpa, aunque sea infundado, siempre va a haber culpa. Se van a sentir mal porque van a decir, ¿qué fue lo que hice? Necesité a lo mejor haber hecho más ultrasonidos, haber ido acá, haber ido allá. Como la mamá de Pedro, que decía, debí de haber insistido y buscado a alguien que me escuchara. Nosotros como médicos o profesionales de la salud, pues si tenemos psicólogos, les digo terapeutas, debemos escuchar a los padres de sus preocupaciones y entenderlos y no discutirlo. Mejor darle cita de seguimiento. Tenemos que decirles que vamos a buscar que esas preocupaciones durante la cita las vamos a corroborar y vamos a decirle por qué a nuestra sospecha. Debemos evitar despedir a los padres sin que tengan más discusiones, o sea, mejor dicho, sin que tengan más dudas. Todas se las debemos de aclarar. Debemos de explorar cualquier inquietud más, darles información precisa y realista, de manera sensible. Ofrecer tranquilidad cuando sea apropiado, como les digo. No vayan a decirles, sí, con la terapia va a lograr hablar, o va a lograr caminar, o va a lograr, no sé. Entonces, mire, vamos a tratarlo, vamos a ver su evolución, pero algo vamos a hacer, ¿ok? Dejar en claro que hemos escuchado sus preocupaciones y explicar qué acción vamos a tomar. Como les digo, a ver, no se preocupe, ahorita lo revisamos. Y al final de la cita, fíjese que sí encontré lo mismo que usted me dice. Vamos a darle cita en un mes, o en 2 semanas, para que si tú no sabes, le preguntas al colega o demás, y bueno, ya sabes cómo referirlo y cómo irlo planteando, la referencia, y asegurar que no es su culpa, ¿ok? Algunos testimonios. Estos testimonios son de un entrenamiento de la Universidad de Newcastle. Aquí está la página por si gustan entrar, pueden tomarlo, está abierta a cualquier profesional de la salud. Cuesta 10 euros, menos de 300 pesos, está muy padre, tómenlo, de ahí está varias de los datos que les estoy dando, incluso el semáforo es de este entrenamiento, está abierto, búsquenlo, ahí está la página de internet. Vean los testimonios y no son tan diferentes a los nuestros. Iba frecuentemente al hospital y les decía, hay algo mal con mi bebé. Nadie me escuchó, incluso me acusaron de tener síndrome de Munchausen por insistir. Si tenemos psiquiatras o psicólogos, el síndrome de Munchausen es cuando el niño empieza a presentar signos de alguna patología porque el papá se lo causa psicológicamente, ¿no? Bueno, a grandes rasgos. Le hicieron un estudio de sangre y otros estudios, decían, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, hasta que un médico llegó al diagnóstico y ahora me siento muy enojado con los médicos por esto, porque yo les decía que mi bebé tenía algo, no sabía explicarlo. Ellos le tomaron estudios de sangre, pero el diagnóstico se lo hizo otro médico. Entonces, no fueron escuchados, no fueron tomados en serio, no se les dio una cita de seguimiento, no se solicitó la interconsulta. Otro testimonio. Hacíamos una cita con un médico de cabecera diferente, o sea, un médico adscrito, ¿no? Lo que decimos acá, y esta sí la escucho yo mucho, ¿no? Sobre todo de las instituciones públicas. Hacíamos la cita con un médico diferente cada semana para obtener una referencia, que nos mandara con el neurólogo, que nos mandara con... Al final fue un médico sustituto, o de estos eventuales que le llamamos aquí, quien nos escuchó y nos refirió. Entonces, no les escuchamos a los papás, o bueno, allá, y esta es de Inglaterra. Demasiadas veces me dieron una palmada, o sea, como un sapecito, pues, y me dijeron que me estaba preocupando demasiado y que no pasaba nada, ¿no? No le pasaba nada a mi bebé. Incluso imagínense, ¿no? El pronóstico de Harry a los 6 meses fue bastante sombrío. Un doctor dijo que nunca iba a caminar o a hablar. Qué equivocado estaba. Entonces, hicieron promesas. No las hagan. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Y también debemos de darle tiempo a los papás para que si el diagnóstico es sombrío, o sea, de parálisis cerebral o algo muy grave, tengan tiempo de irlo asimilando. Por eso trabajamos también mucho con los psicólogos. Desearía que me hubiera dado un poco de tranquilidad, que me hubiera dicho que podíamos hacer una diferencia con la terapia y que lo más probable es que ella cumpliera sus metas, incluso si le iba a llevar más tiempo. Aquí querían sentir esa esperanza y de que se le iba a hacer algo, ¿no? Y que quería que se le asegurara que se iba a lograr. No se podía, pero sí podíamos decirle, o sí podrían decirle,
¿sabe qué? No se preocupe, vamos a ver, vamos a trabajar. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Mm? Entonces, también de este mismo entrenamiento, otro papá dijo, cuando recibimos un diagnóstico, estamos tan abrumados por una mezcla de emociones. De alguna manera, fue un alivio saber que había una causa real, porque hasta ellos dicen, ay, si le pasa, no le pasa, pero por el otro lado se sentían culpables. Había hecho algo para causarlo, fui responsable, tuve muchas dudas y culpa. Ahora me doy cuenta que hablar con padres de otros niños con diferentes discapacidades, esto que sentí era una respuesta común, sin importar cuán infundada sea. Entonces, tenemos que ser sensibles para darles un diagnóstico y escucharlos y también estar ahí con ellos. Ok, ya para ir cerrando nuestra plática y para ir abriendo hambre, porque ya es tarde, unos molotes, ¿verdad? Aquí mis chicas, sí, fíjense, les voy a decir este dato interesante. Ya estamos por terminar. Vean, si yo digo molote, les voy a decir algo, les voy a confesar algo. Yo soy de la ciudad de Oaxaca. Vivimos aquí en la ciudad de Puebla, yo vivo en Puebla. Pero fíjense qué curioso, si decimos molote, en Oaxaca, de la pantalla de este lado, esto es un molote en Oaxaca. Venga a ver. Esto es un molote en Oaxaca. Es masa prensada, se rellena de papas con chorizo y se envuelven, y se hacen unos piquitos y se fríen. Son así, son chiquitos, no son muy grandes. Y encima se les echa guacamole, queso, puede ser con lechuga o incluso frijolitos molidos, ¿no? Entonces, eso es un molote en Oaxaca. Si yo digo molote aquí en Puebla, vean ahora el otro lado. Molote aquí en Puebla es lo mismo, es la masa aplastadita, circular, se rellena de otras cosas, se rellena de papa, de quesillo, de tinga, pero se hace como quesadilla y se fríe, ¿no? Pero es un molote y encima se le pone salsita verde o salsita roja y crema, ¿no? Entonces son molotes. ¿Por qué les puse esta imagen aparte de para ir abriendo apetito para ya cerrar la plática? Por lo siguiente, ¿no? Aquí es un trauma a lo mejor que yo tengo o un dilema de traducción por la estimulación temprana. Cuando ustedes nos refieren a un paciente a rehabilitación, aquí en México se llama estimulación temprana. Y aunque es lo mismo que Early Intervention en inglés, es como la traducción, pero a lo que voy es el contexto que lleva. La que sigue, por favor. A lo que voy es el contexto que lleva la estimulación temprana. Vean, de acuerdo al proyecto oficial de la norma mexicana para la atención a la salud de la infancia, fíjense, la estimulación temprana son acciones sistematizadas y secuenciadas conforme al curso normal del desarrollo, ¿no? Como les decía, tiene que ser pausado, ¿no? Primero sostenemos la cabeza, luego el tronco, gateamos, nos arrastramos, nos paramos. Bueno, entonces lleva ese curso y tiene que ser realizada por la madre, el padre, tutor, tutora, el o la representante legal o especialistas en el desarrollo infantil y que están orientadas para favorecer un ambiente de experiencias significativas que le permita a la niña o el niño la exploración y construcción de habilidades motoras, cognitivas, afectivas, de interacción social, proporcionando un apego seguro, empatía, valores y confianza en sus propias capacidades que lo van a preparar para el ejercicio de la ciudadanía. O sea, es la rehabilitación, pero en un término adecuado para los niños. Entonces, cuando yo escucho estimulación temprana, pasa algo similar que el molote, ¿no? Y se los digo por las experiencias también de mis mamás. Todas piensan que es para que su niño sea un super niño, ¿no? Hágale para que sea más inteligente, para que aprenda más rápido, que para que vaya más rápido, para que camine más, generalmente. Entonces, vamos a pasar al término de intervención temprana. Vean, está en inglés Early Intervention, pero no se traduce igual. Estimulación temprana en inglés no existe. Solamente existe Early Intervention. Vamos a hacer la traducción rápida. Va muy similar a la estimulación temprana. Es un programa y procedimientos educativos que facilitan el desarrollo de la adquisición de habilidades de los niños, de los pequeños, pues infantes es bebés para ellos, y los niños pequeños que tienen discapacidades o factores de riesgo. Esto no lo tiene nuestro concepto traducido al español. Por eso es que se los planteo de esta manera. Es lo mismo, si ustedes se van a buscar
early stimulation en inglés no existe. El término adecuado, el MESH, pues el término universal es early intervention. Ahí es sobre lo que se hacen las investigaciones. Pero a diferencia de la traducción al español, aquí dice esto, ¿no? De que va a ser para los niños con discapacidades o que tengan riesgo de desarrollar algunas discapacidades. Y vean, después dice, incluye programas que están diseñados para prevenir las condiciones de discapacidad y que va a estar centrado en la familia para que lo afecte menos en la funcionalidad, cuando tengan necesidades especiales. Entonces, por eso le puse los molotes, porque es lo mismo, pero el contexto en el cual se traduce es diferente a qué suena la estimulación temprana, ¿no? Que aquí en México es el boom y hay un montón de lugares donde ofrecen estimulación temprana y a veces el que lo da pues no es un profesional de la salud, ¿no? A veces tengo hasta mamás que dan cursos de estimulación temprana, pero no saben detectar los signos de alarma, no saben dar un diagnóstico. Entonces por eso es que puse esta breve comentario acerca de la estimulación temprana, que es como los molotes, ¿no? Como que tenemos la idea las dos, sí, ¿no? Pero hay algunas diferencias que por el contexto en el que estamos son diferentes. Pero bueno, ahorita ya vimos que es la traducción de Early Intervention. Ok, muy bien. Pues bueno, ya para finalizar, les comentaba que el hecho de que detectemos a algún niño con factores de riesgo en esta pandemia, pues no quiere decir que lo vamos a dejar así de, bueno, pues tiene, cuando abran, no sé, el CRI, los VRs o lo que sea, entonces toman la atención. No, hay que referirlo. Está la opción de la telesalud. Así como ahorita estamos nosotros pues a distancia y yo les estoy ofreciendo mis conocimientos, también tenemos la opción de la telerehabilitación. Hay muchas ganancias. Evitamos el riesgo de exposición para ustedes, bueno, para los bebés, para las familias, para los bebés, no solamente a COVID-19, a otras infecciones. Ahorita ya empieza el frío aquí terrible, ¿no? Se reduce el costo por transporte, permisos de trabajo, hay mayor comodidad y menos interrupciones de estarlo haciendo en casa. El bebé, le reducimos el estrés del bebé de ver una bata blanca, hay mayor participación de los bebés, de los niños en la evaluación y el manejo terapéutico en su propio ambiente familiar. Imagínense a un niño entrenarlo con sus propios juguetes en su casa, con calma, donde puede estar toda la familia a lo mejor participando en la terapia, ¿no? Y se hace con sus, como les digo, con sus propios juguetes y con las actividades y las rutinas que el bebé ya tiene. Entonces, no hay pretexto. Podemos hacer telerehabilitación. Hay que estar preparados para poder ofrecer este servicio, hay que tener cierta pericia, saber qué prácticas o qué escalas ya están validadas para hacer la atención a distancia, ¿ok? Y pues bueno, hasta aquí termina mi plática, les agradezco infinitamente las casi 2 horas de plática que nos aventamos, es un tema que me apasiona, aquí están mis datos, yo soy testigo de que la rehabilitación es prevención en cualquier grupo de edad, pero especialmente en los bebés, en los niños, en los prematuros, porque ellos son el futuro del mundo y el pilar más importante en la familia. Por eso mi compromiso y mi pasión está en compartir mis conocimientos, en seguir aprendiendo de su neurodesarrollo y disfruto de trabajar con un equipo multidisciplinario para ayudarlos en esta importante etapa de la vida, ¿no? Que los va a marcar para ser unos adultos plenamente desarrollados. Entonces, les dejo los datos de mis redes. Tengo un canal de YouTube que se llama Doctora Isa Díaz Rehabilita, mi teléfono, mi correo, la dirección donde estoy aquí en la ciudad de Puebla. Y pues muchísimas gracias. Por favor, si hay alguna duda, comentario, si quieren el material, pueden mandarnos un mensajito y demás, o pueden escribirme el correo para mandarles las guías o el manual de la evaluación del riesgo de menores de 5 años, o sea, cualquier cosa, atención, dudas, si tienen un paciente, doctora, ¿cómo me dijo que se revisaban los reflejos o qué hago si esto? Pueden con toda la confianza contactarme. Muy bien, pues. Una pregunta. Sí, a ver. Buenas tardes, me llamo Norma. La Diga. prueba de TEL se puede aplicar a niños menores de 16 meses en caso de que en la EDI se haya obtenido resultado rojo. ¿Cómo? ¿La prueba de qué, perdón? ¿Betel? La Batel, sí se puede utilizar, pero si ya tienes una EDI en rojo, refiérelo. O sea, puedes hacer la complementaria, o si tienes duda,
pero pues con la EDI no hay duda. Sí puedes hacerla, pero lo ideal es ya refiérela, o sea, no hagas una segunda prueba, o si quieres puedes hacerlo, pero refiérelo y hazle la prueba. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, chicos, y pues a cenarnos un molote. Gracias, chao.